Buenas noches y bienvenidos a otra edición del Mundo Nos Vigila, siempre por las pantallas de América. Tenés todo para seguirnos, tenemos todas primicias ya a 24, información 24 horas y en tiempo real, actualizado y siempre contándote la verdad. Por eso también este programa, pero toda la grilla en sí, diciéndote las cosas como son. Una característica principal de América, Argentina, América, Paraguay, América somos todos. El programa del día de hoy va a ser un poco controversial para por ejemplo, en una parte para la gente de la comunidad católica. Vamos a hablar un poco también del Papa Francisco. ¿Cómo el Papa Francisco está involucrado en esto que vamos a hablar hoy? De estas élites, este grupo de personas, como eran en su momento los Illuminati que existieron, que dicen que existen todavía. Estamos en el grupo Bilderberg. Tenemos varios grupos y este nuevo grupo que habíamos hablado en el programa pasado, el famoso grupo Élite, que es el nuevo nombre que tendrían así como serían antes los ex Illuminati incluso. Hay también grupos donde pertenecían, se decía, el príncipe Felipe, al mismo tiempo también estaban ahí Ronald Reagan, varios grupos que estaban escondidos en bosques, en Estados Unidos, por ejemplo, pero también Bilderberg, que se reúne solamente en Europa una vez al año en una ciudad, no viene reuniéndose ahora desde la pandemia, tendrían que haberse reunido todavía, este año les queda, van a ver si se reúnen o no este año, pero venían suspendiendo sus reuniones por la pandemia y son más o menos 120 personas. ¿Y por qué le decía al Papa Francisco? Muchos decían, tuvimos acá incluso la visita del padre Minutela, que hablaba de que el Papa Francisco es parte de un plan de la masonería en realidad. Cuando se supone que la Iglesia Católica está en contra de los masones, tuvimos el primer programa del Mundo de los Vigilas, lo tuvimos a Edgar Sánchez, que es el nivel más alto de la masonería aquí en Paraguay. En Twitter estuvimos hace poco con los seguidores en Twitter hablando un poco sobre los masones aquí. Euclides Acevedo es masón, lo sabemos, Edgar Sánchez es masón, que realmente los niveles de altos o incluso que se esconden a los propios miembros de la masonería, el destino final, que sería el control del mundo. Ellos dicen que no, un arquitecto del universo. Ahí está una teoría conspirativa. Muchos dicen que el arquitecto del universo, para los católicos se lo llamaría a Lucifer. Cuando vino el Papa Francisco, el gobierno mismo mandó a sacar el signo de la masonería que estaba a metros nada más del aeropuerto Silvio Pettirossi. Se supone que se contradicen, entonces como el Papa Francisco sería parte de esto. Te voy a ir contando y vamos a hablar un poco otra vez de los Illuminati, haciendo un poco de contexto. Primero, en programas pasados hablamos del doctor Robert Morse, que era un doctor que hablaba que las enfermedades eran mentales, incluso el cáncer emocional, esclerosis múltiple, o sea que el cuerpo está preparado y diseñado para autosanarse. Entonces, que todo esto que en realidad se hace, los tratamientos, quimioterapia y demás, son para matarte, porque en realidad da los síntomas, no a la enfermedad, porque en realidad el cuerpo no debería enfermarse. Hablaba de hacer la prueba de la orina, está bueno recordarlo, que la orina no tiene que ser clara, al contrario, si un doctor te dice que tu orina, al ser clara, es normal, te está diciendo totalmente una ridiculez, decía el doctor Morse con 40 años de experiencia, porque el cuerpo tiene que desechar, y una de las formas de desechar es justamente la orina no podía ser clara. Y él hablaba de los Illuminati, pero en tiempo presente, decía que están todavía al sur de Estados Unidos, y que son ellos los que controlan las farmacéuticas para que justamente se nos genere esto de la dependencia a los medicamentos, que estamos comiendo animales muertos, que no estamos comiendo lo que directamente viene del sol y que de esto nos lleva a las enfermedades y las enfermedades a tener estos síntomas, que en realidad los medicamentos son solamente para estos síntomas y que no nos terminan sanando. Que por eso la gente muere de cáncer, porque tratan los síntomas, porque en realidad nunca tendrían que haber estado enfermos para empezar de cáncer si su alimentación hubiera cambiado. Y él hablaba de los Illuminati. Después tuvimos el programa donde hablamos de Avicii y hablamos de cómo también había muerto Kurt Cobain. Y Avicii hablaba también de un grupo de personas y ahí hablaba, por ejemplo, de Jeffrey Epstein. Hacía mucha referencia a eso. Hablaba también Kurt de lo que se llegó a comprobar, el proyecto MKUltra. También era un grupo de personas del gobierno de Estados Unidos, pero un grupo de personas de que llevaban a personas a tratarlas con LSD, hacer lobotomía y demás, que realmente fue una teoría conspirativa que resultó ser cierta. Y siguiendo este padrón, hoy entramos en lo que es justamente, hoy entramos justamente ya otra vez en estos grupos. Los Illuminati, todos pueden decir existen, no existen, pero ahora también está de vuelta de moda
el nombre de los Illuminati, pero entró un nuevo nombre que sería el grupo élite. Entonces vamos a adentrarnos a estos grupos, quiénes son, cómo fueron, un poco a la historia, al pasado, porque el pasado te va a decir, como siempre digo, mucho de lo que va a ser tu futuro. Y también nos habla de lo que es nuestro presente. Así que ya vamos a entrar en este nuevo tema, pero que ya viene una sucedilla de cosas y de varias personas. Te estoy hablando de un doctor con 40 años de experiencia que hasta ahora no se puede refutar lo que él dice. Muchos están en contra de lo que dice, pero sí, no se lo puede refutar porque lo vieron los programas. Trae mucha teoría, trae mucha información y él habla en tiempo presente de que los Illuminati están hoy en día, en la actualidad, en el sur de Estados Unidos, dirigiendo no solamente Estados Unidos, sino dirigiéndonos a todo el mundo. Y también vamos a hablar del Papa Francisco y qué tiene que ver él con estas cosas. Y algo de eso tiene que ver con el programa que lo tuvimos al arzobispo Minutela, que habla de que en realidad el verdadero Papa es el Papa alemán, vamos a decir. Que Bergoglio no es nuestro Papa, que es Benedicto, ¿verdad? Entonces, pero en realidad que no es ni siquiera masón, porque él decía que era masón. El arzobispo vino en el programa y nos dijo que Bergoglio es masón, que el Papa Francisco es masón. Pero acá, sin embargo, se habla de que el Papa Francisco es Illuminati, aunque usted no lo crea, como decían. Así que adentrate en este mundo y vamos también a saber lo que a mí me interesa mucho el día de hoy. Este nuevo grupo, el grupo élite. ¿Sabías que existía? Bueno, lo vamos a descubrir aquí en El Mundo Nos Vigila. Vamos a entrar en esto, en los Illuminati, quiénes son y por qué vuelven a estar de moda. Porque siempre ellos tienen un vaivén, o al menos cada tanto se hace eco la prensa y volvemos a entrar en esto. Hay un libro que se llama El Libro Negro de los Illuminati. Les recomiendo que lo lean, pueden bajarlo por Amazon, pueden mandar a traerlo, llega hasta Paraguay, y es de Robert Goodman. Analiza en profundidad a los Illuminati modernos, desvelando hasta dónde están dispuestos a llegar para traer esto que nosotros siempre venimos hablando acá, el nuevo orden mundial. La literatura sobre esta organización, inexistente en teoría, hoy día es muy extensa. Y ahora vuelve a estar en la actualidad por ser la que posiblemente seguían los padres de los niños asesinados en Valencia. En el libro de Goodman se considera que esta sociedad secreta quiere controlarnos física, emocional y mentalmente en los años venideros. El autor considera que lo políticamente correcto es una patraña que pretende ocultar lo que realmente ocurre en el mundo con engaños y mentiras. El autor habla de un gran complot que abarca desde los años 1917 hasta el día de hoy. Una macro conspiración diseñada para traer el nuevo orden mundial al planeta. La teoría de una conspiración mundial cobra enteros y más en el mundo de Internet y también el mundo de los fake news que habemos mucho. Ante el derrumbe del prestigio de los expertos y los medios de comunicación, porque es lo que está pasando en estos nuevos tiempos, cualquier teoría adquiere hoy el rango de verdad y cuenta con muchos seguidores que consideran que son claves para explicar la deriva mundial. Políticos como George W. Bush o Barack Obama o magnates como el multimillonario George Soros, que yo ya les comenté mucho, es, por ejemplo, muy defensor de la comunidad LGTBIQ, y también, por ejemplo, George Soros es accionista de Remdesivir, que era un medicamento para tratar el COVID, pero también accionista del laboratorio donde se dice que el virus del COVID fue justamente creado. Para que recuerden en contexto quién era George Soros. Ellos han sido acusados de formar parte de esta organización con la que se ha llegado a vincular al Papa Francisco y a la reina Isabel de Inglaterra, que actualmente cumplió hace pocos días años. Y han sido también políticos los que han señalado con el dedo, en algunos casos subidos, a la ola creciente del populismo. ¿A quién se refieren, por ejemplo? A Trump, que hoy está todavía negado de Twitter por las declaraciones que suele hacer. ¿Existe una fuerza negativa entonces que controla a los Illuminati? ¿Está en Europa su centro? ¿Qué poder tiene la sociedad de Skull and Bones? Esa es otra sociedad, por ejemplo, que se supone es una rama de los Illuminati y esta se encuentra en China.
¿Existe relación entre los fundadores del Club Bilderberg? El nombre solo ya te dice algo porque es alemán. ¿Y los nazis? ¿Por qué la NASA hace tantas expediciones no tripuladas a Marte? ¿Controlan los Illuminati el universo, el espacio? ¿Fue la muerte de Lady Di un asesinato? ¿Es el SIDA producto de un laboratorio? ¿Fue casual la muerte del microbiólogo británico David Kelly? Estas son algunas de las muchas preguntas que se hacen las personas que creen que los Illuminati siguen controlando el mundo. Y ahí entramos ahora en algo que vas a estar un poquito más consciente cuando dicen en los videos musicales, y te voy a citar artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé o Jay-Z, ambos que están casados, la simbología asociada a los Illuminati, ¿como cuáles? Si ustedes ven los videos de ellos o ven fotos de ellos, van a ver los pentagramas, las pirámides o el famoso ojo que todo lo ve que aparece increíblemente en el billete de dólar. El ojo que todo lo ve es el signo principal de los Illuminati. La orden de los Illuminati existió, sí existió. Su origen se remontaba a la sociedad secreta del mismo nombre que fue creada en Alemania a fines del siglo XVIII y estaría integrada por los poderes políticos y económicos, cuyo objetivo final sería el de establecer un nuevo orden mundial a través de un gobierno global, que es lo que siempre le decía, una única política, un único gobierno, un único ejército. La Orden de los Illuminati fue fundada, vamos a irnos a la historia, en 1976, recordar brevemente, fue en Baviera, en Alemania. El objetivo de esta sociedad estaba inspirada en los ideales de la Ilustración y cuya estructura estaba basada en las órdenes masónicas. Hoy la masonería existe todavía y la masonería, no se puede negar, está basada en justamente los Illuminati. Y esto era acabar, según ellos, con el oscurantismo y con la influencia que en aquella época tenía la iglesia en la esfera política. Tras el ascenso del príncipe Karl Theodor, vamos otra vez a la historia, la orden de los Illuminati, igual que otras muchas sociedades secretas que existían, fue ilegalizada y se dice que se disolvió totalmente en 1785. Menos de una década después de su fundación. Pese a su desaparición, algunos creían que la organización siguió operando de forma clandestina. Hubo algunos que incluso aseguraron que los padres fundadores de Estados Unidos, y uno de los padres fundadores, para que ustedes sepan, es George Washington, eran miembros de la Orden de los Illuminati, y que la Reserva Federal, el banco estadounidense, fue creada para cumplir o ayudar a cumplir los objetivos de dominación global de la organización. Ello viene a confirmar lo que sostiene Jesse Walker, que fue el autor del libro The United States, los Estados Unidos de la Paranoia, quien considera que Internet ha sido, según palabras de él, fundamental para potenciar y darle propaganda al fenómeno de los Illuminati. Los Illuminati quieren acabar, según él, con las enseñanzas tradicionales en los centros de estudios y con la religión, porque la consideran incorrecta. Entre todos los seres humanos, ellos se consideran los más cercanos a la verdad. Ahora vamos a darle un espacio al Papa Francisco, como les decía, vamos a darle su espacio. Surgió una curiosa teoría que sugiere que hay celebridades, y ustedes están empezando a ver en pantalla, vistas luciendo un ojo izquierdo y negro, en el ojo izquierdo negro, moretones, y estos son parte de los Illuminati, es decir, de una sociedad secreta basada en la que surgió en la época de la Ilustración, que les dije que supuestamente fue responsable de la Revolución Francesa. Actualmente sería una organización que maneja los hilos de poder en el mundo. Elizabeth Hurley, ustedes vieron recién en la pantalla, Boy George, Robert Downey Jr., no le estoy dando pocos nombres, están entre los que han sido fotografiados
con hematomas en el área de los ojos en los últimos años. También Adam Sandler, como ven ahora en pantalla. Además figuran también el presidente estadounidense George Washington, junto con el Papa Francisco. Ustedes también vieron al Papa Francisco con moretones en el ojo izquierdo. El príncipe Felipe y el príncipe Andrés. El príncipe Felipe fue parte de todas las organizaciones y abiertamente él es parte de la organización Bilderberg. Porque ya está muerto. Según algunos teóricos de la conspiración, el ojo izquierdo negro es parte de un culto o de un ritual de iniciación de alto nivel Illuminati. O sea, cuando vos tenés eso es porque ya llegaste a un nivel alto, esa marca. Durante el mismo, se dice que el prometido se ve obligado a comer dolor en una búsqueda para volverse más poderoso. Por eso en una de las imágenes ustedes vieron, y yo les hablaba en el programa pasado de Justin Bieber, que él hablaba, por ejemplo, de la pedofilia, del Pizzagate, en su videoclip Yummy, pero él tiene el ojo así, pero tiene tapado el ojo, que es una característica, como la ven ahora, con carne, dando a entender porque se llama comer dolor, así se llama, y esto es para volverse más poderoso. Este es el ritual de iniciación del nivel alto, cuando vos ya llegás a un nivel mucho más alto en los Illuminati. La autora y presentadora del programa de radio por internet, Sherry Shiner, quien escribió el libro Entrevista con el Diablo, es la que afirmaba conversar con Lucifer y que ha hablado del vínculo entre ojos negros y la reventa de almas. Según Shiner, los líderes del gobierno, las personas en la televisión con sus propios espectáculos y cientos de artistas populares han vendido sus almas a Satanás. Textuales palabras de Shiner y de una parte del libro. La extraña recurrencia de hematomas faciales en políticos y animadores Illuminati han resultado en la especulación de que sus almas han sido reemplazadas en un ritual satánico llamado reventa de almas. Esto es lo que ella decía, y murió a principios de ese mismo año, según la publicación y según informaba el Daily Mail. De acuerdo a ella, con distintos tipos de rituales, a las personas poderosas se les remueve el alma y el cuerpo es tomado por una entidad demoníaca. En tanto, las celebridades han presentado varias explicaciones sobre cómo obtuvieron sus ojos negros a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando el actor que vieron en pantalla en un momento, Adam Sandler, fue interrogado por el presentador, el famoso presentador que tiene un late night show, Jimmy Kimmel, fue hace unos años atrás, casi 4 a 5 años, sobre cómo consiguió su ojo morado, el actor bromeó con que el hijo de Drew Barrymore, que aún estaba embarazada, le había dado un golpe. En otras entrevistas, Sandler dijo que los moretones eran el resultado de jugar al baloncesto. George W. Bush, sin embargo, cuando fue interrogado por el mismo tema, el expresidente, en su momento, atribuyó el golpe a una bola de nieve que le tiró uno de sus nietos, y eso le provocó el ojo morado. Algunos medios hablan de que la cirugía estética puede dar lugar a una contusión temporal alrededor del área del ojo. Podría ser esta la explicación para muchos de los casos, pero para las personas que nos hicimos cirugía estética, hay que entender, cuando te habla del lado de los ojos, se hace ambos ojos. Tendrías que tener en los dos ojos. Es cuando muchos dicen, y expertos, y se le ha consultado incluso a cirujanos plásticos, a doctores propios, que si van a tener el ojo morado es en ambos ojos. Porque la cirugía estética se realiza en ambos lados. Entonces no puede tener este tipo de resultados en un solo lugar. El hematoma no puede ubicarse solamente en un ojo. Hay investigadores que sugieren un vínculo entre los portadores de ojos negros con la adoración del dios del sol egipcio Horus. De ahí es lo que yo le decía al signo de los Illuminati, el ojo que todo lo ve. Porque según la mitología egipcia,
El ojo derecho de Horus era blanco y representaba al sol, mientras que su ojo izquierdo era negro y representaba a la luna. Horus, un poco haciendo historia, perdió su ojo izquierdo luchando contra su hermano Set. Ese ojo se llama, por eso aparece también Beyoncé en una con el ojo tapado. También van a ver muchas figuras, muchas personas del espectáculo que tapan un lado del ojo, dejan el ojo izquierdo y tapan el derecho. Ese es el símbolo del ojo que todo lo ve, es el símbolo de los Illuminati, es el símbolo que les digo que está en el billete del dólar. Y justamente es el lado izquierdo donde coincidentemente todas las estrellas de la farándula, de la política, tienen los hematomas que están mostrando. De acuerdo a decenas de páginas que circulan por internet, los Illuminati ofrecen el éxito a cambio de ciertos compromisos. Se trataría de una sociedad secreta cercana a la masonería que existe desde hace siglos con el fin de contar o de ejercer un contrapoder maléfico. Esta organización conformaría una de las élites más influyentes del mundo, aunque nadie ha comprobado o probado aún su existencia ni la de sus miembros. Hablábamos entonces, dimos un paso en la historia, nos fuimos cuando 1785 terminan los Illuminati, o sea, se los declara ilegales. No tuvieron casi una década. Se decía que continuaron, por su parte, se diseminaron, empezó en Alemania, se diseminaron. Una de esas organizaciones terminó siendo el grupo Bilderberg, que en una de las primeras reuniones que el grupo Bilderberg tuvo fue justamente en Alemania, porque siempre eligen una ciudad europea y se reúnen una vez al año. Muchas veces se reunieron en Alemania. También lo hacen en Suiza mayormente. Pero ya lo hicieron en Bélgica, ya lo hicieron en París, ya lo hicieron en Londres. El príncipe Felipe, cuando estaba vivo, aceptó ser parte de que él era parte del grupo Bilderberg. Porque el grupo Bilderberg tiene y fue obligado a poner una website. Cuando vos entras en la website del grupo Bilderberg, no vas a encontrar muchas cosas, y siempre se lo digo a la audiencia. Vas a encontrar una página donde habla más o menos de la misión, visión, lo que quieren, a dónde apuntan. Y el grupo Bilderberg tiene más o menos 120 personas, no pasa de ese número. Coincidentemente, las personas que se van a esas reuniones son CEO, son empresarios importantes, y les contaba la historia para darle un ejemplo y que les haga pensar. Tony Blair era un literalmente X, alguien que nadie conocía, formaba parte de un tercer partido político, que en este caso, para ponernos un contexto más o menos en Paraguay, sería el Partido Febrerista en ese momento. Él venía de uno de los partidos, el tercero, el que tenía menos poder. No era del oficialismo ni de la oposición. A Tony Blair lo llaman y lo invitan a una de las reuniones de Bilderberg. 7 años después, Tony Blair terminó siendo primer ministro de Inglaterra. Coincidencia que se haya hecho amigo del príncipe Felipe y que le haya sugerido, porque sabemos que el primer ministro es elegido por el pueblo. Es uno de los cargos, de los pocos, que no puede elegir la reina Isabel, la reina de Inglaterra. Ella puede elegir, o en realidad ella puede dar su ok al gabinete del primer ministro. Y trabajan conjunto con él. Y una vez a la semana tienen las reuniones con su primer ministro. Ella fue la reina que más ministros ha pasado. Ha pasado por Margaret Thatcher incluso. Winston Churchill. Y llegó Tony Blair, que 7 años después de haber entrado en el grupo Bilderberg y participar constantemente en esos años en las reuniones, empezó a tener protagonismo y terminó siendo el primer ministro y estar en el partido oficialista. Tuvo gran incidencia, incluso en su momento, cuando se supone, y hay una película, un caso basado en la vida real, donde se filtra un documento del MI5 y el MI6, la inteligencia privada de Inglaterra, y que cuida la seguridad interna y también la seguridad externa, donde ellos salen a apoyar la invasión a Irak que hace Estados Unidos, diciendo que la guerra era necesaria, pero en realidad lo hacen con un pretexto de venta de armas y la guerra terminaba siendo ilegal. Y una
persona que hacía las escuchas de todas las conversaciones filtra esta información a la prensa y la terminan teniendo un año casi sin trabajar, la hostigaban. Ella estaba casada con un musulmán y Tony Blair era en esa época. Y se termina comprobando que realmente fue como que ella ayudó a que Inglaterra cese. Ya habían muerto y habían sido heridos muchos soldados británicos, pero que cese su apoyo a Estados Unidos. Que se había hecho un complot entre ambos países para invadir Irak. Y que había una venta de armas en el medio. Graves acusaciones fueron en su momento. Tony Blair formaba parte en este momento de la historia. Tony Blair formaba parte del grupo Bilderberg. El príncipe Felipe formaba parte del grupo Bilderberg. Skull and Bones era otro grupo que también se dijo que salió de los Illuminati, pero se dirigieron más a Estados Unidos. ¿Pero por qué decía están en China? Porque también hay otra teoría conspirativa que dice que ahora se dividieron y estaban en China y hablaba incluso del coronavirus. Por algo que estaban los dos protagonistas, Estados Unidos que quería averiguar, China que no quería dar información, Estados Unidos que acusaba a China. Yo te pongo en contexto. Estados Unidos que acusaba a China de que creó el virus y que lo filtró. China que acusaba a Estados Unidos, que Estados Unidos se fue a unos Juegos Olímpicos militares que se llevaron a cabo y que ahí llevaron el virus. Y el grupo Skull and Bones está en ambos países. Es lo que dice la teoría conspirativa. Y que de ese grupo también era una rama de los Illuminati. Que el Papa Francisco es parte de esto. Que es parte de lo que decía el arzobispo Minutella, de que el Papa Francisco es parte de una de las ramas de los Illuminati, que es la masonería. Aunque los masones quieran negar, ellos mismos nos han aportado la información a todos a lo largo de estos años, aunque no quieren contar nada de sus reuniones. Créanme que yo mucho he intentado averiguar con amigos propios que conozco. Está prohibido contar lo que pasa en las reuniones. Pero sí saben a decir que ellos buscan un alto conocimiento, que quieren unificar, por decir así, el mundo, pero buscando la paz, que todos progresen, pero hablan del arquitecto del universo. Justamente esta mujer, por más loca que parezca, Schindler, con su libro, y que hablaba de Satanás y demás, y de que sacan el espíritu y vendrá, en una parte del libro habla de esto, el arquitecto del universo, y también es para muchos católicos muy fanáticos, se le dice a Lucifer. Entonces, como al católico fanático que muy profundo conoce su religión, entiende que el arquitecto del universo es Lucifer, y la masonería dice que ellos simplemente a Dios le llaman el arquitecto del universo, porque ellos sí reconocen un Dios como el Dios católico, por así decirlo, pero uno único, que es del bien, de lo bueno. Pero incluso hay un libro escrito por un ex masón que tampoco pudieron salir los masones a negar de que él fue masón y llegó a un alto grado y terminó. El libro se llama ¿Cómo y por qué dejé de ser masón? En este libro, que no pudo ser descartado por la masonería, porque él sí fue parte de la masonería, él decía que en realidad muchos de los integrantes de la masonería no saben el propósito real de este grupo. No saben que en realidad buscan este nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Te preguntarás. El nuevo orden mundial es directamente lo que le podemos decir un mundo, un gobierno, un ejército. Pero entiéndase que ese un gobierno no es un presidente que todos elegimos. Es un grupo de personas que nos manejen, que en realidad se supone que ya lo están haciendo. Porque en este grupo Bilderberg, por ejemplo, que es el más vistoso, están George Soros, decíamos también, y están todo lo que tiene que ver con grupos, CEO, presidentes, accionistas mayoritarios, y que dirigen grandes farmacéuticas. Por eso le hablaba de George Soros, no era coincidencia que él era el accionista, uno de los accionistas mayoritarios de Remdesivir, que terminó costando 1.200.000 guaraníes más o menos en Paraguay, una ampolla, una dosis, vos tenías que recibir 6 más o menos. Y era parte, pero no era para tratar el coronavirus, pero no era para curarlo. Pero también George Soros es accionista del propio laboratorio donde se supone que se filtró, que se escapó el virus.
Entonces es pensar que un grupo de personas ya nos está dominando, pero simplemente quieren llegar a hacerlo de forma oficial. Ese es el nuevo orden mundial, el propósito según él. Y parte de ellos forman todos estos grupos que en realidad son o fueron Illuminatis. Ahora quieran llamarse masones, quieran llamarse Grupo Bilderberg, quieran llamarse Skull and Bones, o este grupo que vamos a ver después de la pausa, el Grupo Élite, es otra cosa. Pero sí o sí, la base es de los Illuminati. Y hablábamos de un doctor que tuvimos hace programas pasados, que decía que ellos siguen y están ubicados en el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos es básicamente todo Texas. ¿Quién vive en Texas? Avenida principal. 2 petroleros más importantes del mundo. Los 2 George Bush, por así decir. Tienen todas sus acciones ahí. Tienen una avenida. Tienen el día Bush. Y viven en el sur de Estados Unidos, Texas. ¿Es cierto o no? Depende de vos saber. Depende de vos decidir en realidad. Vamos a la pausa y vamos a continuar con mucho más de estos grupos y a descifrar estas incógnitas. Y si realmente hay un grupo de personas que nos quieren dominar o que ya nos están dominando. No te vayas y seguimos con mucho más. El mundo nos vigila. Bueno, hablamos de todos estos grupos. El grupo Bilderberg, los Illuminati en realidad. Y a partir de ahí, cómo se fueron diseminando a supuestos nuevos grupos. Y hablábamos en el primer bloque hasta del Papa Francisco. Disculpa si se toca la sensibilidad de la religión católica y de los católicos. Teníamos que citarle al Papa Francisco, como hemos citado a George Bush, como hemos citado a actores. Pues ¿no les parece Pierce Brosnan? ¿No les parece un poco llamativo, podemos ponerle entre comillas, que todos hayan aparecido en algún momento con el ojo morado, el mismo ojo izquierdo con el ojo morado, que según expertos o estudiosos de los Illuminati, que no solo afirman que continúan hasta el día de hoy, que no fueron extintos en 1785, sino que continuaron y continúan hasta el presente. Cuando vos tenés el ojo morado, seguramente ustedes van a recordar, o alguno habrá visto, alguna vez, yo lo he visto, la iniciación de la masonería. Habrán visto a un hombre de traje frente a un cementerio con una rosa blanca. En pleno calor de Paraguay, por ejemplo, nuestros 40 magníficos grados. Yo he visto, y he pasado incluso 2 horas después, 3 horas después, intrigada, curiosa, eso que nos lleva a ese set de conocimiento que al fin y al cabo tenemos todos los seres humanos. Y lo seguía viendo parados ahí con su rosa blanca y su traje. Esa es, por ejemplo, una iniciación de la masonería. El ojo morado, según los expertos de Illuminati, los que lo estudian, es la iniciación al nivel más alto. Vos ya estás dentro de los Illuminati, pero es el nivel más alto. Lo vieron a Adam Sandler, que dijo primero una cosa, que el bebé de Drew Barrymore, pero lo dijo como chiste porque también era un late night show, que el programa de Jimmy Kimmel es un programa de chistes, es muy jocoso, es muy distendido. Como que el bebé de Drew Barrymore la había pateado, el bebé de ella embarazada. Después dijo en otras que, bueno, un poco más serio, de que fue algo de básquetbol. El Papa Francisco apareció con el ojo morado. Aparecieron muchas figuras. Apareció Elizabeth Hurley, que ella es una actriz conocida, que estuvo casada con Hugh Grant, por ejemplo. Aparecían gente muy importante con el ojo morado izquierdo. Y de vuelta, para ponerlo otra vez en contexto, eso sería cuando... Y también aparecen, ustedes pueden busquen en Google y pongan simplemente el ojo que todo lo ve, y artistas, por ejemplo. Y van a ver muchos artistas haciendo el signo de taparse el ojo derecho y dejar el ojo izquierdo. Decían que en los egipcios, Horus, y el ojo que todo lo ve es de Horus, él había perdido un ojo porque él tuvo una batalla con su hermano Set. Eso es la historia mística, está todo bien, la mitología en realidad egipcia, que es válida. Por eso él había perdido el ojo y por eso era el ojo que todo lo ve. Él igual veía todo. Eso es en lo que vamos a hablar de mitología. El ojo que todo lo ve, que es usado por los Illuminati, es justamente ve todo el mundo. Y en el billete de $1 aparece en la pirámide, la punta del ojo, y abajo está la pirámide y está el mundo.
Por eso nos están viendo, por eso aparecían con el ojo tapado. Y hay muchas referencias, hay videoclips. Lady Gaga tiene muchos videoclips de esa forma. Beyoncé tiene muchos videoclips de esa forma. El que se entiende que no está de acuerdo, pero no lo puedo decir abiertamente, es el que yo les decía, Justin Bieber. Por eso tenía la imagen de que él decía, porque este nivel de iniciación es que hay que comer literalmente el dolor para llegar a esos niveles más altos. Y por eso él mostraba la carne, y todo moretonada, y tapaba con la carne el ojo derecho, dejando el ojo izquierdo a la vista. Y él hace este video que de vuelta les digo, Yummy, que trata muy sobre el Pizzagate, y era en esa época. Entonces de él es más o menos uno de los pocos artistas del mundo del espectáculo del que se dice que está en contra, y están los believers, justamente, y por eso él no es una persona muy fácil hoy de callar. Madonna también tiene estos símbolos en sus videoclips. Ha hecho los símbolos de tapar el ojo. Puede ser algo casual, sí puede ser. Yo no estoy diciendo lo contrario, puede ser. Puede ser una moda, un fetichismo, puede ser. Hay muchísimos, y por eso hablábamos del Papa Francisco que aparece con el ojo morado. En el caso del Papa Francisco, los expertos, y esto lo pueden ir buscando en Google y mirando cuando empiecen a consumir más sobre estos temas. Y cuidado también lo que consumen, porque hay mucho fake news. Decían de que en el caso él tuvo que haber sido, fue mínimo, porque era el Papa Francisco y no podía tener un nivel tan grande. En el caso de George Bush, tuvo realmente como un roce nada más, quedó rojizo, no quedó morado. En el caso de Adam Sandler hay varias fotos donde fue cambiando porque fue curándose, pero llegó un momento que su ojo era muy morado. Esto se supone que es la parte de la iniciación de los Illuminati. Y si vamos a entrar en si es verdad o no, entonces lo que diría es que los Illuminati siguen hasta el día de hoy, pero siguen con otros nombres. Si hay un proceso, si hay una iniciación para la masonería, y es real, ellos mismos lo han dicho y lo hemos visto algunos, ¿por qué no podría haber un nivel de iniciación a un nivel más alto de Illuminati, a un nivel más alto de la masonería, a un nivel más alto de los Skull and Bones, a un nivel más alto de los Bilderberg? Porque hasta el propio rey Felipe, el príncipe Felipe, él no puede ser rey, el príncipe Felipe que ha muerto tenía. ¿Ustedes creen que un príncipe, con toda la seguridad que tiene, puede ser dañado de esa forma? En el caso de él supuestamente fue una cirugía, ¿por qué no fue del otro lado? Y siempre nos enteramos de las cirugías que ellos tienen, por más de que en muchos casos han tratado de esconder la verdadera razón, la familia real, de por qué ha sido internada. Muchas veces se filtró, sobre todo con los escándalos de la princesa Margarita. Pero en el caso del príncipe Felipe muchas veces se tuvo que ocultar a la prensa, pero después tuvo que salir a la luz, pero por la prensa, nunca aceptado por el Palacio de Buckingham realmente las reales razones por las que estuvieron internados, o ya sea la reina Isabel, ella sí es la que más criterio por ahí tiene, pero el príncipe Felipe, que varias veces recorrió los hospitales. Por ejemplo, una de las teorías conspirativas de él es que él era uno de aquellos que yo les hablaba del cambio de sangre de niños, que se hace, hoy es una práctica. No estoy hablando de plasmas ricos en plaqueta, porque cuando yo hablo de este tema mucha gente me dice, no es plasma rico en plaquetas, es sacar tu sangre propia, limpiarla y volver a colocarte en el cuerpo. Por la teoría conspirativa del príncipe Felipe es que él era uno de los que forman parte de los que se dice sacan su sangre y se colocan, pero la de niños, para que justamente sea sangre joven. Yo he visto con mis propios ojos la transformación que te da físicamente tu propia sangre limpia y vuelta a poner en tu cuerpo. Imagínense lo que debe ser. Lo que debe ser, yo quiero creer que no es cierto, la sangre de un niño. ¿Hasta qué punto puede mantenerte joven? Se supone que el príncipe Felipe fue uno de los que se hizo este tratamiento. Se supone, las teorías conspirativas lo dicen, las teorías conspirativas dicen muchas cosas, pero de que se mantuvo vivo muchos años, se mantuvo. Y ahora vamos a entrar en otro grupo, que es el nuevo nombre que se le daría a otra rama de los Illuminati, el grupo élite. Y este grupo élite sería el grupo que generalmente estuvo y formó parte de esa isla de lujo de Jeffrey Epstein, donde se abusaba de menores de edad. Y el caso es real,
él estuvo juzgado, estuvo encerrado y misteriosamente se suicidó en una de las cárceles más custodiadas, que más cámaras tenía, que en el momento en el que él se suicida, milagrosamente, extrañamente, el término que ustedes quieran, las cámaras dejaron de funcionar y nunca se pudo ver cuando él se suicida. Esa fracción de momento nunca aparecieron en las cámaras de una de las cárceles más custodiadas, una de las cárceles donde estuvo incluso el Chapo Guzmán, a ese nivel, y no se pudo ver el suicidio de Jeffrey Epstein, pero él se suicidó ante las cámaras y las cámaras no funcionaban. Él iba a salir a contar. Cuando vos estás en una prisión federal de Estados Unidos, hay que explicarle a la gente si no lo entiende, es diferente a otro tipo de prisiones. Cynthia Tarragó está en una prisión federal. La prisión federal es cuando vos llegas casi a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Son muy lindas. Hay algunas incluso tienen canchas de golf. Googleen, averigüen. O si van a Estados Unidos, se pueden ir a visitar algunas. Tienen hasta campos de golf. Son muy lindas y generalmente son cuando se hacen tratos ya con el gobierno. Por eso, y fue noticia hace poco tiempo, de que Cynthia Tarragó va a entrar en el programa de protección de testigos. Y tiene que entrar, porque todo lo que está sucediendo en Paraguay es claramente el efecto dominó de la detención de ella en Estados Unidos y todo lo que está cayendo aquí. Obviamente ella tiene que entrar con su marido en protección a testigos cuando ya está por cumplir su pena. Ella está en una prisión federal. Cuando vos estás en una prisión federal es porque llegaste a un tipo de acuerdo. Esto es lo que se decía con Jeffrey Epstein, que él llegó a un acuerdo. Y uno de los mayores involucrados en ese momento era Donald Trump, que abiertamente luego se mostró amigo de él. Y también Hillary Clinton. Y los dos estaban en ese momento involucrados y los dos estaban en sus candidaturas a la presidencia cuando se habló y se empezaba ya a hablar del Pizzagate. Y los dos se supone fueron parte o son parte de lo que dicen las teorías conspirativas de este grupo que ahora se llama élite. Entonces, entremos un poco más a ver qué es lo que es élite, quiénes son, cómo se armó, de dónde vienen y si realmente existen. ¿Quiénes son el grupo de élite? Vamos a entrar un poco primero, como me gusta ir contándole a la gente, en la terminología, en la historia y demás. En este momento vamos a ir a la terminología. Según el diccionario de Oxford, conspiración se le define a una combinación de personas para un fin malo o ilegal. Un acuerdo entre dos o más para hacer algo criminal, ilegal o censurable. Un número importante de autores, investigadores, incluso políticos, han afirmado a lo largo de la historia que una influyente élite, en gran parte oculta, se llama el Deep State, ha combinado sus esfuerzos a sabiendas en una trama para manipular y controlar tanto personas como eventos mundiales. Basado en esta definición de este famoso diccionario, entonces existe una gran conspiración. Pero, como estamos acostumbrados y condicionados, asocian automáticamente cualquier mención de este término con una paranoia sin sentido y sin lógica. El ser humano, básicamente, lo que dice es que cuando se habla de estas cosas, el cerebro humano directamente descarta porque lo toma como algo inexistente, ridículo, porque simplemente cree que ya bordea lo ridículo o lo inexplicable. En el 2013 se publicaron unos estudios en los que psicólogos de la Unión, no la Unión Europea, de Inglaterra, la Unión Británica mejor dicho, y de Estados Unidos, especializados en conducta social, llegaron a la conclusión de que parecen estar más en sus cabales aquellos que son tachados de forma despectiva como conspiranoicos o teóricos de la conspiración frente a aquellos que aceptan sin más, sin analizar las versiones oficiales de los eventos mundiales. Y esto, a pesar de todos los estereotipos que los más tontos pudieran decir, se encargan de difundir.
Básicamente que según estudios, las personas que de verdad pareciera que son más cuerdas, más inteligentes, tienen más raciocinio, son aquellas que justamente hablan más o se informan más sobre estas teorías conspirativas. Y son justamente las que aceptan menos estos antisistemas, este nuevo orden mundial o este tipo de grupos. Los británicos comprobaron que era más frecuente encontrar comentarios en noticias de los que no se creían los relatos gubernamentales, sobre todo como eventos como el 11 de septiembre, el 9/11. La proporción era casi más de 2-1 y eso significaba, a ojos de los psicólogos, que los comentaristas pro conspiración, los que demuestran una buena capacidad analítica, mientras que los comentaristas anticonspiración cada vez se están convirtiendo al día de hoy en una minoría, porque la gente ya no está creyendo en los medios tradicionales ni en las informaciones que estos medios están dando. Además, estábamos hablando de estudios, estos últimos muestran hostilidad en sus opiniones, o sea, los anticonspiranoicos, supuestamente convencionales, ya que no representan a la mayoría. Y no solo iracundos, sino fanáticos apegados a la versión de cuentos de niños de algún gobierno de turno. Por ejemplo, el manido grupo de árabes que apenas tuvo instrucción de vuelo y no sabía pilotear, dirigido desde una cueva en Afganistán, era una teoría de lo más sólido. O sea, esa era la teoría que según este estudio reveló era lo que más se creía. Las personas que dudaban de este endeble razonamiento no tenían una teoría que pretendiera explicar todos los acontecimientos del 11 de septiembre, pero no se creían la versión oficial y trataban de encontrar algo que explicara lógicamente los hechos. Así, el estudio sugirió que el arquetipo negativo del teórico de la conspiración, como el fanático agresivo y solitario, apegado a su propia teoría casi esquizofrénica, describe con precisión a las personas que defienden la versión oficial, no a las que disputan esta versión oficial. Además, este estudio encontró que los llamados conspiranoicos o conspiranoides tienen en cuenta todo un hilo histórico, como ver antecedentes como el mismo modus operandi, para tener una visión en conjunto, que es lo que yo trato de hacer cuando estamos cada programa. Voy haciendo un hilo de dónde vienen estas teorías conspirativas, de dónde nacen, cómo nacen y cómo se conectan a veces unas con otras. En los estudios se comprobaron que ellos sí tienen mucha más inteligencia, raciocinio y hasta aunque no lo crean, mayor coeficiente intelectual. Ambos razonamientos se desarrollan en el libro de Teoría de la Conspiración en América, de un politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de Florida, Estados Unidos. En el libro explica que a la gente no le gusta que la llamen teóricos de la conspiración, porque el término fue inventado, según el libro y este experto, por la CIA para difamar y ridiculizar a los que cuestionaban la endeble teoría de un único tirador con un fusil obsoleto y la bala mágica. ¿Se acuerdan cuando ese programa hicimos la curva que hizo esa bala en el asesinato de John F. Kennedy? Pero queda demostrado en estos términos que se consideran despectivos, se dedican a personas que precisamente están bien documentadas. Fue la mejor campaña de marketing de la historia, pero fue y es propaganda ilegal, como muchas de las cosas que hacen los servicios de inteligencia, dice en el libro de este señor, Teoría de la Conspiración en América. Se explicaba también por qué los que dudan de las explicaciones oficiales narran los hechos dentro de un contexto histórico. Una numerosa cantidad de afirmaciones de conspiración han resultado ser ciertas y parecen fuertes nexos de unión entre muchos eventos sin resolver, así como los asesinatos justamente de los hermanos Kennedy y, por qué no decir en el medio, de Marilyn Monroe. Este estudio, que es un estudio real que se hizo en Estados Unidos y se hizo, como les dije, Inglaterra, la
Gran Bretaña, es un estudio real donde dice que justamente vos que estás del otro lado y le gustan estas teorías de la conspiración y empiezan a analizar, no toman una sola cosa, toman todo un hilo de serie de sucesos. El 11 de septiembre es uno de los experimentos que se hizo. Nosotros ya hablamos en el programa de las Torres Gemelas, de cómo mucha gente hasta el día de hoy asegura haber escuchado las explosiones antes de que los aviones chocaran. Cómo mucha gente no puede entender cómo vinieron árabes al propio suelo americano y tomaron cursos como despegar un avión, pero nunca les importó un curso de cómo aterrizar el avión. Y el FBI se encontró en graves problemas después de eso. Por eso tuvo que aumentar su servicio de inteligencia. ¿Cómo no pudieron darse cuenta de eso? Entonces usaron este experimento, el del 11 de septiembre. Y por eso decían de que son más inteligentes. ¿Por qué? Porque hablaban, por ejemplo, de gente como George Bush, que necesitaba un motivo público donde el pueblo americano le apoye para ir a la guerra, invadir Afganistán, el Medio Oriente, en busca de qué es lo que él maneja más, el petróleo. Por eso hablaban de que son más inteligentes y siguen un hilo. Por eso yo les contaba la historia en Irak, de cómo consiguen de que el gobierno de Inglaterra también se vaya con Estados Unidos a la guerra para invadir justamente y tener pero ellos en cambio el negocio de armas. El George Bush se suponía en la teoría conspirativa el negocio del petróleo. Y detrás de ellos venían los Rothschild, que eran los únicos que casi uno de los pocos países donde ellos no tenían presencia bancaria, eran justamente Afganistán e Irak. Y comentaban que en este estudio mostraban el alto grado de capacidad de inteligencia que estas personas tienen para saber y entender las teorías conspirativas. Y sin embargo, como son cada vez más ridiculizados o maltratados en las redes sociales. Y de ahí salían de que ellos son los que descubrieron este grupo élite, que es el grupo que yo les decía. El grupo que se supone que es el que participó en esta isla de lujo, que venían los aviones privados de Jeffrey a justamente abusar de niños. Este sería el grupo élite, del cual se supone o se decía que formaban parte Trump y Hillary Clinton en el momento que estaban en la presidencia o candidatándose para la presidencia. Vamos a hablar más y más y más a lo largo del Mundo Nos Vigila de todos estos grupos, porque seguro vamos a tener más noticias. Hoy queda de parte tuya creer si los Illuminati siguen o no existiendo y cómo será que se llaman hoy. Fue todo por hoy. Gracias y acompañanos el próximo sábado, 22 horas, como siempre, por las pantallas de América, aquí en El Mundo Nos Vigila.